Bienvenidos, somos la familia vallejiana número 5, alumnos de la Universidad César Vallejo. En esta ocasión presentaremos un documental basado en la obra Cera del poeta y escritor peruano César Vallejo, cuyo trama principal narra la historia de un joven estudiante de medicina llamado César, quien se enamora de una mujer llamada Cecilia. Sin embargo, Cecilia es prometida a otro hombre y César se traslada a Lima para poder estudiar su carrera de medicina. Cuando llega, conoce a un hombre llamado Chale, quien le enseña a fabricar dados de mármol. Lamentablemente, el cuento termina cuando Chale es asesinado por el hombre misterioso que jugó con él a los dados. También nos deja un mensaje y nos advierte que los juegos de azar pueden ser muy peligrosos, ya que pueden llevar a la gente a la ruina. Y tenemos como poema a Aparta de mí este cáliz. Se inspira en un pasaje de los evangelios. Nació en 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Fue el menor de una familia mestiza numerosa, aunque inicialmente consideró una carrera religiosa, se inclinó hacia la poesía, influido en gran medida por su experiencia y por el modernismo, especialmente por figuras como Rubén Darío y Julio Herrera. Después de estudiar filosofía y derecho, Vallejo se convirtió en maestro en Trujillo e en 1918 publicó su primer libro de poemas Los Heraldos Negros, donde exploró temas de sufrimiento humano y rebelión contra la sociedad. En 1920, durante una revolución popular, Vallejo fue injustamente encarcelado durante 3 meses y medio, acusado erróneamente de robo e incendio provocado. Durante este tiempo escribió otra obra maestra, Trilce, en 1922, que marcó su ruptura permanente con el modernismo y exhibió una poesía vanguardista y coloquial cargada de emociones y ambigüedad desgarradora. César Vallejo es nombrado poeta a nivel internacional al trascender las fronteras de su país. Enfrentó obstáculos como la falta de reconocimiento y la injusticia. Se vio en la obligación de partir a Europa, donde dedicó su atención a la literatura. Es importante resaltar sus habilidades personales y también su excelencia como profesional. El reconocimiento a César Vallejo es gracias a su dedicación y su esfuerzo en el trayecto de su vida. Con sus obras, Vallejo logró conectar con los lectores, transmitiendo un mensaje claro y de reflexión. La vida de Vallejo es un ejemplo de alcanzar metas y objetivos. Y aún el de las sienes que andan con 2 piernas. Bajad el aliento si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en 2 limbos terrestres, si hace ruido el sonido de las puertas, si tarda, si no veis a nadie, si os asusta los lápices en punta, si Madre España cae, digo, es un decir. Salid, niños del mundo, id a buscarla. Bueno, yo les hablaré sobre la obra asignada, que en este caso es el cuento Cera. César Vallejo escribió el cuento Cera, el cual está presente originalmente en el libro Escalas Melografiadas, que fue publicado en el año 1923, presentando 12 textos, y también en el libro Lima en 10 cuentos, por lo que se considera este cuento uno de los mejores creados por el poeta. Ya que evitó lo riesgoso que era la trivialización de una práctica que tiene pues como significado el juego de dados, como un destino. Además que el hombre X, el que ya es mencionado en el cuento, era un ser desconocido, ¿no? Su juego y su asistencia fue como si una fuerza irresistible lo impulsara a acabar con Chale. El cuento nos presenta al personaje central, el chino Chale, caracterizado por tener una aura de misterio y angustia también, que será denotado hasta el final del relato. Mientras nos adentramos en el mundo del juego de dados, de la Lima de los años 20, por ello se relata cómo se sienten los personajes al esperar el resultado que van a tener al tirar esos dichos dados, ¿no? Y el confiar en el azar, como si la buena suerte estuviese de su lado, como por ejemplo con el desafío que se había propuesto el hombre X del revólver contra el par de dados invencibles de la sombra del destino, por lo que la invencible sombra del destino confunde, y la ausencia del testigo que lo desafía
lo deja estupefacto, ¿no? Para que posteriormente el escritor inicia el evento final del cuento presentando a un hombre imponente y misterioso. Mientras que el narrador lo describe como una persona alta, de buena contextura, con un gran cabeza y exceso de dentadura, como si pudiera mascar cabezas o troncos. A su vez, un dato interesante del narrador que comenta es que pues lo que dura el texto nunca revela su nombre, para que finalmente despida el cuento con el personaje principal, Chale, ya que sus dados eran lo único que tenía, o tal vez la sombra se aparentaba con la rebeldía de enfrentarlo y desafiar al dueño, el señor de lo que técnicamente se designaría un dios. Escena 1. En el fumadero en medio de la noche. Aquella noche los inques de Lima estaban cerrados. Mi amigo me condujo entre los taciturnos dédalos de la conocida mansión amarilla en la calle Hoyos, donde se encuentran numerosos fumaderos. Finalmente se despidió de mí y entre porcelanas, almas y pitutairas abordó el primer eléctrico urbano, desvaneciéndose en la madrugada. Aún así se sentía un tanto ebrio de los últimos alcoholes. Mi bohemia de entonces brocería esquinada, siempre en un desequilibrio sin igual, guiándome entre las secas paladeras. El círculo de mi cara, libertad de hombre a 2 aceras de realidad, hasta por 3 yenes de imposible. Pero perdonadme estos desahogos. Digo que todavía me sentía ebrio cuando vine ya solo, caminando sin rumbo por los barrios asiáticos de la ciudad. Escena 2. Inque de Chale. La inquietud picó, revoloteó y se prolongó hacia adentro, traspasándose en todas direcciones. Entonces no habría podido dormir. Era imposible soportar alrededor de mi felicidad truncada, cuyos destellos, ahora trabajados en férrea tristeza, asombraba lavados en los más profundos paréntesis de mi alma. Necesitaba fumar, aliviarme. Entonces me dirigí al Inque de Chale, que estaba cerca. Llegué a la puerta con cautela, escuchando atentamente. Nada, estaba desierto. Pero al mirar por la cerradura de la puerta, vi que Chale hacía luz y se sentaba con mal humor frente a la lamparita de aceite. Escena 3. Chale y los trozos de mármol. Sin abandonar los trozos de mármol, Chale los examinó detenidamente a la luz. Luego, sin dejar de mirarlos, murmuró en voz baja: algún monosílabo canalla. Chale, con una gran ambición en sus ojos, tomó del mismo cajón numerosos aceros y con ellos empieza a labrar sus mármoles de cábala. Por mi parte, la escena me interesaba tanto que no pensé en abandonarla. Parecía tratarse de una vieja empresa de paciente y heroico desarrollo, y yo abusaba en mi mente, indagando sobre lo que perseguía este enfermo destino biluviar en un par de dados. Escena 5. Desde entonces Chale empezó a asistir cada vez más seguido a las casas de juego, y siempre tenía el mismo final: Chale ganando, presumiendo de su increíble suerte para los juegos de mesa. Pocas semanas después de aquella noche, se murmuraban cosas estupefacientes e increíbles sobre los acontecimientos ocurridos en las casas de juego de Lima. Una tarde del último invierno, en la puerta del Paladís Concert se decía que Chale, para poder ganar los 1000 soles, no había jugado limpio. No sabían cómo, pero en cada juego se manejaba una misteriosa seguridad que ganaría. Observaban que los dados con los que juega el chino jamás los toca otra persona. ¿Será esta la razón o es simple suerte?, se preguntaban. Chale era una casa de juego para los más soberbios duelos de tapete. Su cara reflejaba codicia, dejando a todos impactados con su inusual suerte.
pero nadie sabía qué había detrás de tan dichosa suerte. Eso no podía ser real, quizás tenía un truco. Me propuse observar con toda la sutileza y profundidad de qué era capaz el chino. Escena 6. De pronto, un misterioso hombre que absolutamente nadie conoce observa la situación. Se acerca a la mesa y reta a Chale. Siendo la 1 de la madrugada, apostó una fuerte suma de dinero en la jugada final, poniéndose la apuesta muy elevada. La tensión había llegado a su punto máximo. Chale y el hombre misterioso se enfrentarían a un duelo que dejaría a todos misteriosos. La sala estaba en silencio, mientras todos esperaban el resultado final. Cada que se tiraban los dados le favorecía al intruso. Él tenía amenazado a Chale para que siguiera apostando, y si él perdía, él moría. En la última jugada, Chale parecía salvarse. Su cara de alegría y tristeza a la vez lo decía todo. Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar a la doctora Doris Farfán Valdivia, que el día de hoy nos estará ayudando en la participación en nuestro análisis acerca de la obra Cero. Bueno, doctora, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué valores puede rescatar del protagonista del cuento Cero? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. En principio creo que la obra es muy interesante y ayuda a ustedes los jóvenes. En principio creo que los valores que deberían de rescatarse es, primero, la responsabilidad, la valentía, el riesgo, porque desde el momento en que una persona asume esos valores, uno, implica que está madurando y segundo, que puede también apoyar a sus demás colegas. Muchas gracias. La segunda pregunta, ¿qué opina de los juegos de azar que se presentan en el cuento? No solamente, permítanme opinar, no solamente en relación a los juegos de azar que se llevan a cabo en este cuento, sino en esta obra, sino fundamentalmente a los juegos de azar de manera general. Creo que mientras es un elemento distractor, es un elemento que nos pueda ayudar a bajar el nivel de estrés, sobre todo de los jóvenes, o independientemente de la edad que puedan tener, está bien. Cuando se puede hacer algo manejable, algo que en realidad me ayude. Pero si este juego de azar se va convirtiendo en algo más, se va convirtiendo en un hábito y puede llegar a la adicción, evidentemente eso nos va a perjudicar no solamente la salud, sino lo más importante es la mente. Y como última pregunta es, ¿qué mensaje cree usted que nos quiere transmitir César Vallejo con el cuento Cero? Bueno, yo creo que el mensaje, y no es un mensaje subliminal, es un mensaje creo bastante directo, en el sentido de que es importante, yo creo que lo pone de alguna manera una sazón al querer. Cuando una persona juega al azar, se pone a prueba nuestra adrenalina y eso es importante, pero también es importante no dejar nada al azar. Todas las personas necesitamos un poco de esos juegos, pero también necesitamos mucho de raciocinio, de análisis, de evaluación. Creo que deben de ir juntas las dos. Me parece que por ahí va el mensaje. Bueno, como finalmente le agradecemos por la presentación que nos ha brindado el día de hoy. Muchas gracias. No, de nada. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a entrevistar a la profesora Estrella Cárdenas Shereiber, la cual estará participando en nuestro análisis acerca de la obra Cero. Comenzando con la primera pregunta, que es: ¿de qué trata la ludopatía? Ludopatía es una enfermedad que sufren las personas con adicción extrema a los juegos de azar. En este sentido, su centro es el juego, de manera que el ludópata no concibe otro objetivo, otro estilo de vida que no sea la apuesta. Por esa razón, requiere de la intervención de un especialista en las ciencias de la salud para dotarlo de herramientas, sanarlo, a fin de convertirlo en un agente de cambio. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cuántos casos como el de Chale existen en el día de hoy? Casos como Chale
hay muchísimos casos. Innumerables personas de distintas clases sociales ven el juego de azar, que sea placer, holgazanería, dinero fácil y diversión. Es un fenómeno social que data de hace muchos años, como se puede apreciar en la obra Cera. Incluso a la fecha hay investigaciones que demuestran crecimiento de su adicción a mujeres. Y por último, ¿cómo podría ayudar a las personas que sufren el trastorno de Chale? ¿Cómo se podría ayudar a las personas que sufren como Chale? Recurriendo a profesionales de las ciencias de la salud, a fin de diseñar terapias cognitivas y conductuales. En efecto, dotarlos de herramientas, educarlos y motivar cada avance de los pacientes. Saludos cordiales. Gracias, Rita. Bueno, finalizando la entrevista, muchas gracias por el tiempo que se ha tomado y que tengan buen día. Conclusión. El autor César Vallejo presenta a Chale, el autor chino de esta historia, en una de sus mejores obras como Cera, la cual es una de sus historias más importantes. Es una especie de figura legendaria de las afueras de Lima, símbolo revelador de la condición humana, una ciudad moderna de principios del siglo XX. A partir de su figura, Vallejo aborda el destino del hombre en un mundo de reglas confusas o pervertidas, y por tanto de la imagen del artista. La literatura ha traducido lo grotesco en personajes fanáticos que, como ya se mencionó, presenta diferentes versiones de la humanidad enfrentadas a diferentes desafíos históricos. Muchas gracias.